Y, y de nuevo, buenas tardes. Este día vamos a desarrollar un tema que es vinculante al tema que miramos el día de ayer, y ustedes me van a dar la razón. Lo hago en la planificación, está asíntotas horizontales y verticales, pero no. Yo doy la continuidad y descontinuidad de una función en un número porque ustedes prácticamente este tema que vamos a desarrollar el día de hoy tienen conocimiento del 95%. Solo el 5% no lo saben. Entonces, ese 5% que no lo saben lo voy a poner en marcador rojo. Todo lo que está en negrita, en color negro, todo, ustedes van a, ustedes, quiere decir que ustedes ya lo saben, que lo miraron el día de ayer. Entonces, el tema de hoy es la continuidad y discontinuidad de una función en un número. En un número. Entonces, mire, los pasos, los requisitos, perdón, para que una función, póngale ahí requisitos para que una función sea continua. Uno de los primeros pasos para una función que sea continua sería, el primer paso sería de que f de x esté definido. F de x esté definido en x igual a a. El segundo paso, ¿ya? El segundo paso me dice que el límite cuando x tiende a c, ¿ya? X tiende a c, existe. El límite de x tiende a c de una función existe. Y el otro de los requisitos para que sea continua, requisito número 3, me dice que el límite cuando x tiende a c de una función es igual a fa. Esos son los requisitos, compañeros, para que una función sea continua. Para que una función sea continua, punto y aparte. Si una función no es continua, por lo tanto, habrá una discontinuidad. Por lo tanto, habrá una discontinuidad. Entonces, se tiene que clasificar. Entonces, se tiene que clasificar como una discontinuidad removible o esencial. Repito, si una función no es continua, entonces quiere decir de que hay una discontinuidad. Por lo tanto, se tiene que clasificar como una discontinuidad removible o esencial. Y entonces para esto de la continuidad y discontinuidad de una función existen tres casos. Tres casos. El primer caso es cuando una función es continua. Ese es el primer caso, cuando una función es continua. ¿Cuándo una función es continua? Cuando el límite da como resultado un número positivo o negativo o cero. ¿Bien? Un número positivo o negativo o cero. Es el primer caso, compañero. Continuo. Ahí se vuelve continuo. Lo voy a poner en rojo. Continuo. Es el primer caso. El segundo caso, que ustedes ya lo conocen, me van a dar la razón, es cuando hay una discontinuidad, cuando la función
es discontinua removible. ¿Y cuándo es discontinuo removible? Ustedes ya saben esto. 0 entre 0 no está definido. Ah, pero cuando 0 entre 0 no está definido, quiere decir de que hay una discontinuidad removible. DR. DR quiere decir discontinuidad removible. Una discontinuidad removible. Y eso que está en rojo no lo sabían. Ustedes sabían hasta acá. 0 entre 0 no está definido. Entonces vengo yo, miro qué es lo que le puedo hacer el límite, tanto el numerador como el denominador, entonces lo redefino el límite, ¿ya? Y entonces aquí, cuando hay una discontinuidad removible, yo voy a querer hacerla continua. Después vamos a explicar más a fondo este caso. El tercer caso es cuando la función tiene una discontinuidad esencial. ¿Y cuándo hay una discontinuidad esencial? Cuando cualquier número positivo o negativo dividido entre 0 no existe. Y entonces, por lo tanto, hay una DE, una discontinuidad esencial. Entonces, aquí el límite lo voy a probar cuando x tiende a c por la derecha. El límite cuando x tiende a c, el signo positivo dice a la derecha. Y el límite cuando x tiende a c por la izquierda. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a hacer uso de la recta numérica. Y si yo tengo 0, 1, a la derecha de 1 inmediatamente está 1.1 y a la izquierda inmediatamente está 0.9. Me pueden dar 2, me pueden dar 3, a la derecha de 3, 3.1, a la izquierda de 3, 2.9. Así funciona esto. El límite, cuando x tiende o se acerca a c, a la derecha, con este signo que viene a la derecha y este a la izquierda. Esos son los tres casos que vamos a mirar el día de hoy. El primer caso. Vamos a ver un problema del primer caso. Y escriban, dada la función x sobre raíz de x más 8 determine si f es continua en x igual a 4. Es continua en x igual a 4. Entonces, fíjense bien, me dan la función, me dice de que esta función, vamos a ver si es continua en x igual a 4. Entonces, el límite, cuando x tiende a 4, de la función x raíz de x más 8. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me da un límite, compañeros? Que lo miramos ayer. Evaluarlo. Evaluarlo. ¿Qué es evaluar? Sustituir este valor en la función. Sería 4, raíz de 4, más 8, 4, 2, más 8, 4, décimo, 2, quintos. Me está diciendo que el límite cuando x tiende a 4 es igual a 2 quintos. Y entonces, esto es lo que nos sabían. Como me da como resultado, yo no tengo nada más que hacer. Entonces, aquí es continuo. ¿Ven? Ahí está.
como continuo el problema. Lo evalué y me dio 2/5. Y entonces, ¿es el límite cuando x tiende a 4? La respuesta es 2/5. Entonces, ¿qué es? Es continuo. Y ahí termina, Lick. Ahí termina. No es como el segundo caso que usted lo desarrollamos ayer. El segundo caso, cuando da 0/0, hay que mirar qué es lo que le voy a hacer al límite, tanto en el numerador como en el denominador. Y este caso es el más fácil. Aquí ya, ahí es continuo, nada más. Ahí termina. Lo evalué. Me dio como respuesta un positivo, un negativo o 0. Les puse ahí en el primer caso. Y ahí está. 2/5 es un número positivo. ¿Verdad? Bueno, miremos otro. Dada la función dice, dada la función x al cuadrado menos 16, y sería entre x, raíz de x más 12. Determine si f es continua en x igual a 4. Entonces me está diciendo que si f es continua en x igual a 4, entonces yo voy a probar el límite. Límite cuando x tiende a 4. Sería de ¿quién? De x al cuadrado menos 16 sobre x más 12. Pero x al cuadrado menos 16 sería 4 al cuadrado. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan un límite? Evaluarlo. Sería 4 al cuadrado menos 16. Y sería 4 más 12. Sería 16 menos 16. Y raíz de 16. Aquí igual 0. Raíz de 16. Raíz de 16, compañero. 4. 4. ¿Y 0 entre 4? 0. El límite cuando x tiende a 4 es igual a 0 y entonces por lo tanto es continuo. Este es el primer caso. ¿Bien? Por lo tanto es continuo. Entonces, cuando usted pruebe el límite, cuando x tiende a 4, de una función, ¿ya? De una función, entonces lo que tiene que hacer usted primero es evaluar el límite, el valor que me están dando, que es igual a 4, y entonces lo sustituyo, pero como aquí me da un número, ya sea positivo o negativo, o 0, dice la teoría, entonces se vuelve continuo. Bueno, ahora vamos al segundo caso. Mire, el segundo caso habla, que usted ya lo conoce en este caso, 0 sobre 0 no está definido. Y entonces cuando 0 sobre 0 no está definido, hay una continuidad removible. ¿Ya? 0 entre 0 dice no está definido, lo que está en rojo no lo sabían, que hay una discontinuidad removible. Entonces, aquí vamos a un problema. Dice, dada la función f de x,
Dada la función raíz de x menos 3 sobre x menos 9, determine si f es continua en x igual a 9. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Punto y seguido. Y si es removible, redefina f. Y si es removible, redefina f hasta alcanzar una función continua en x igual a 9. ¿Qué me quiere decir eso? Que voy a tener una discontinuidad removible y a tener esa discontinuidad removible redefino el límite. Redefinir quiere decir qué es lo que le hago en el numerador y en el denominador. Y entonces me va a dar una respuesta y la voy a volver continua. Es como cuando el que es Motagua lo convierte en Olimpia, o Olimpia en Motagua, o el que es Barça en Real Madrid, o el que es Real Madrid en Barça. Así funciona esto. Entonces, me está diciendo que en x igual a 9. Entonces, límite cuando x tiende a 9. ¿De quién? De la función raíz de x menos 3 sobre x menos 9. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me evalúe el límite? A dar 0 entre 0, no está definido. ¿Qué es lo que voy a hacer primero cuando me da un límite? Evaluarlo. Evaluarlo. Entonces vengo yo, raíz de 9 menos 3, 9 menos 9, 3 menos 3 y 9 menos 9, 0 entre 0 no está definido. Hasta ahí sabían ustedes el día de ayer. Pero lo que no sabían que eso, 0 entre 0, quiere decir que hay una discontinuidad removible, hay un DR. Es discontinuidad removible, pero mi misión, esta función la tengo que convertir en continua. Ya, por eso les decía, el que era Olimpia lo convierto en Motagua, el que era Motagua en Olimpia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver qué le hago al límite. Observo qué es lo que le hago al límite. Si ustedes ven el numerador, ¿hay un qué? ¿En el numerador qué es lo que hay? Un radical. Radical. Entonces hago uso de su conjugado sobre x menos 9 por raíz de x más 3 sobre raíz de x más 3. Multiplico límite cuando x tiende a 9. ¿Verdad? Entonces quedaría, aquí se repite dos veces, x, raíz de x por raíz de x al cuadrado, dos veces, menos por más da menos, 3 al cuadrado, sobre x menos 9, ¿ya? Por raíz de x más 3. Entonces, recuerden que antes era discontinua removible, ahora la estoy convirtiendo en continua. Y entonces, límite cuando x tiende a 9, quedaría x, aquí se cancela la raíz con el cuadrado, entonces quedaría x menos 9 sobre x menos 9 por raíz de x más 3. ¿Qué le pasa a la raíz de x menos 9? Se cancela. Se cancela. ¿Se dividen o se cancelan? Porque x menos 9 entre x menos 9 es 1. Entonces, ¿ves? Entonces, 1 en matemáticas y queda. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 9. Sería 1 sobre raíz de x más 3. Este 1 es diferente del 0 sobre 0. En la hora de sustituir 1 sería raíz de 9, 3 más 3. Sería aquí raíz de 9. Esto igual a 1 sobre 3 más 3 igual a un sexto. Quiere decir de que el límite cuando x tiende a 9 es igual a un sexto. Y por lo tanto se vuelve continua. Cuando antes 0 sobre 0, hay una discontinuidad removible. Miré que le iba a hacer al límite, tanto en el numerador como en el denominador, y entonces la volví continua. ¿Ya?
Ahora es continua la función. Ahora viene la otra parte que ustedes no la tienen, en color rojo. Lo voy a poner aquí arriba. Entonces, la función, ya, x, raíz de x. ¿Cuál es la función, compañero? La función original. Raíz de x menos 3 sobre X menos 9. x menos 9. Ah, voy a ver ¿ya? Una llave. Si x es diferente de 9, ahí no es continuidad removible. Miren, lo que está en rojo es lo que ustedes no sabían. Al remover el límite me da un sexto. Si x es igual a 9, se vuelve continuo. ¿Bien? Y entonces todo lo que está en rojo es lo que ustedes no sabían. Y ustedes van a mirar, ya tenía el 95% de conocimiento de la. Si me da 0 sobre 0 el límite, hay una discontinuidad removible. Y al operar, tanto el numerador y el denominador, si tenía que hacer una diferencia de cubo, una diferencia de cuadrado, qué sé yo, o factorización por tanteo simple, entonces me da una respuesta, entonces la vuelvo continua el límite. Entonces esta parte en rojo dice la función raíz de x menos 3 o x menos 9. Si x es diferente de 9, hay una discontinuidad removible. Debe requerir discontinuidad removible. Al remover el límite, hacer lo que tengo que hacer, ya tanto en el numerador, el denominador, si tengo que hacer conjugado, o diferencia de cubo, o qué sé yo, que me da un sexto. Si x igual a 9, vuelve continuo. Como lo mismo de ayer, ¿vale? Cuando aplicamos los teoremas. Por eso les repito, ustedes tienen de este tema que es nuevo el 95%, solo lo que está en color rojo es lo que no sabían. Mire, si ustedes revisan la planificación después del tema del límite, venía haciendo teoría horizontal y vertical, entendido, no, si ya tienen fresquito lo que es el concepto de límite, ¿por qué no ver la continuidad y discontinuidad de un límite que es casi igual? ¿Ya? Entonces, lo que hace mucha gente es que se le olvide a usted, pero aquí no se trata de que se les olvide, sino que se trata de ver cómo se hace lo difícil y hacerlo fácil. ¿Ya? Miren, este problema, aquí les estoy dando la respuesta.
Si ustedes fijan al final que miramos el problema anterior, el final es la llave, ¿va? Ese es el final. Aquí comencé con el final. Dice, dada la función, mire acá, x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, si x es diferente de 2, dice que hay una discontinuidad removible. Y el remover el límite dice que me da 11. Si x igual a 2 es continuo. Dice, punto aparte, determine si f es continua en x igual a 2. En x igual a 2. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Y si es removible, redefina f. Y si es removible, redefina f hasta alcanzar una función continua en x igual a 2. Hasta alcanzar. Una función continua en x igual a 2. Miren lo que me dice ya me da la respuesta. Entonces aquí lo que tengo que hacer, verificar si realmente es la respuesta. Aquí me dice que hay una discontinuidad removible y que cuando hago el límite en 11 la respuesta del límite cuando x tiende a 2 igual a 11 y se vuelve continua. Eso me dice. Pero vamos a ver si es cierto, si es verdadero o es falso. Entonces vengo yo y digo, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me hago el límite? Evaluarlo. Evaluarlo. ¿Qué quedaría? 2 al cuadrado menos 4. 2 menos 2. 4 menos 4. Y 2 menos 2. 0 sobre 0. No está definido. Hasta ahí lo sabían ustedes el día de ayer. Pero aquí se vuelve discontinua removible. Entonces yo tengo que mirar si realmente, ¿ya? Yo tengo que volverla continua, me dice. Entonces vengo yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay en el numerador, papá? La diferencia de cuadrados. La diferencia cuadrada de x más 2 y x menos 2 sobre x menos 2. ¿Qué le pasa a las x menos 2? ¿Se dividen o se cancelan? Se cancelan, correcto. Límite, cuando x tiende a 2, de x más 2, de 2 más 2. Límite, límite, cuando x tiende a 2, es igual a 4. Entonces, esto es falso. Esto aquí es verdadero. Hay una discontinuidad removible, pero esto es falso, no es 11, es 4. Entonces, hago mi respuesta. F de x es igual x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si x es diferente de 2, hay una discontinuidad removible. ¿Ok? Al remover el límite, me da 4. Si x es igual a 2, entonces se vuelve continuo. ¿Bien? Pues todo lo que está en color rojo es lo que ustedes no sabían. Cuando estaba 0 sobre 0 no estaba definido. Entonces quiere decir, cuando no está definido, yo lo tengo que ver qué es lo que le puedo dejar el límite, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Verdad? Entonces, y ahí está la respuesta. Se vuelve continua, pero en 4. ¿Verdad? Límite cuando x tiende a 2 igual a 4. Y es continuo. Como les decía yo, primero aquí era Motagua y se volvió limpia, o aquí era Olimpia y volvió Motagua, o aquí era Real Madrid y se volvió Barça, o era Barça y se volvió Real Madrid. Ahí funciona eso. El caso número 2 de la discontinuidad. ¿Lo entendimos, compañeros?
Chile. Bueno, Chile. ahora vamos al tercer caso. Al tercer caso, habla de continuidad esencial. El tercer caso habla de la discontinuidad esencial. Y cuando hay una discontinuidad esencial, puede haber un número positivo o negativo dividido entre cero y no existe. Entonces, aquí voy a probar el límite de cuando x tiende a c por la derecha y voy a probar el límite cuando x tiende a c por la izquierda, para ratificar de que no existe el límite. Entonces, miren este. Dada la función, pongan, dada la función, dada la función 6 sobre x menos 6, determine si f es continua en x igual a 6. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Ahí. Y si usted se fija, aquí dice, esta función, si es continua, x igual a 6. Y si no es continua, clasificarla de continua, removible o esencial. Depende yo, pruebo el límite. Límite, cuando x tiende a 6, ¿de quién? De la función 6 sobre x menos 6. Yo quedaría 6 menos 6, 6 sobre 0. ¿Cuánto es 6 entre 0, compañero? 0. No existe. No existe. Entonces yo tengo que mirar si realmente es verdad eso. El límite. Voy a poner acá arriba. Me dice que no existe. Entonces yo tengo que probar el límite de cuando x tiende a 6 a la derecha y el límite cuando x tiende a 6 a la izquierda. ¿De quién? De la función 6 sobre x menos 6 y 6 sobre x menos 6. Entonces hago uso de la recta numérica, compañeros. ¿Ven? 0 y aquí está 6. A la derecha de 6, ¿quién está, compañero? 7. Inmediatamente, el número inmediato. 6.1. 6.1. Sí, está bien 7, pero hay mucho sesgo. Inmediatamente, a la derecha, 6.1 menos 6. 6, aquí diría 0.1, igual a 60. 60 no es la respuesta, es la referencia, sino que ese 60 va hacia más infinito. Link. Esa es la respuesta. Luego, sí, No tendrían que ir 6.1 en cada uno. no, 6.1 aquí, 6.1. Aquí está 6, Sí, solo está X, solo la X, donde está la X, voy a obtener. entendido. Ya, a la izquierda de 6, ¿quién está? 5.9. 5.9. Entonces lo sustituyo. 6 entre 5.9 menos 6, sería 6 entre menos 0.1, es menos 60. Menos 60 no es la respuesta, es la referencia, sino que se va acercando a menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a 6 no existe. Y ahí lo ratifico que no existe. Y entonces, por lo tanto, es discontinua esencial. Es una discontinuidad esencial. Desde aquí, cuando no existe, hay un DE. DE quiere decir discontinua esencial.
Bueno, ¿le entendimos, compañero? Cualquier número positivo o negativo dividido entre 0 no existe. Y cuando me salga eso, no existe. Cualquier número que sea 5, si es a la derecha de 5 es 5.1 y a la izquierda 4.9. Si es a la derecha de 7 es 7.1, a la izquierda 6.9. Inmediatamente, el número inmediato. Y yo pruebo que me va a dar un número ahí, en este caso 60, no es la respuesta, sino que la referencia. Vas a acercarse a más infinito y el otro a menos infinito. Como son respuestas diferentes, aquí 60 y aquí menos 60, más infinito y menos infinito, entonces no existe, ¿verdad? Si hubiera estado, lo hubieran dado 60 y 60, ahí me hubiera metido a problemas porque el límite, no compruebo que el límite no existe. Dice, dada la función dice, dada la función 3 sobre x menos 2, si x es diferente de 2, entonces dice que aquí hay una discontinuidad removible. Eso es lo que me dice aquí. Y luego, al remover el límite, dice que me da 8 y se vuelve continuo. Es lo que me dice. Ustedes fijan que doy la respuesta. Y entonces, dice, determine si f es continua en x igual a 2. Determine si f es continua en x igual a 2. Punto y seguido. En caso de ser discontinua, clasifíquela como discontinuidad removible o esencial. Va. Entonces viene y me está diciendo que el límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De la función 3 sobre x menos 2. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me da un límite? Evaluarlo. Evaluarlo. Entonces lo evalúo. 3, 2 menos 2, igual a 3 sobre 0. Y 3 sobre 0 no existe. Entonces hay un DE. La discontinuidad es esencial. Pero yo tengo que comprobar esa discontinuidad esencial. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Siempre tengo que hacer esto. Y entonces, ¿de quién? De la función x menos 2 y aquí 3x menos 2. A la derecha de 2, hacemos uso de la recta numérica, está 0, 1 y 2. ¿Ya? A la derecha de 2, ¿quién está? 2.1. Y a la izquierda de 2, 1.9. correcto. Entonces vengo yo, 2.1 menos 2, debería 3 entre punto 1 igual a 30. Y aquí 3 entre, todos son punto 9, 1.9 menos 2 sería 3 entre menos punto 1 igual a menos 30. Ese 30 y ese menos 30 son referencias. Aquí se va a acercar a más infinito y acá a menos infinito. Y entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 no existe. Y estoy ratificando que sí hay una discontinuidad discontinua esencial. Una discontinuidad esencial. Bueno, esos son los 3 casos, compañeros. Espero que le hayan entendido. ¿Verdad? Están claritos los 3 casos. El primer caso, cuando me da como respuesta, hago un límite y me da cualquier número positivo, negativo o 0, es continua. Si me dan un límite y me da 0 sobre 0, quiere decir que hay una discontinuidad removible, remuevo el límite y lo vuelvo continuo. Y por último, si me dan cualquier número positivo o negativo dividido entre 0,
no existe. Entonces lo único que tengo que hacer es no continuidad en cel, pruebo el límite por la derecha y por la izquierda. Eso es en conclusión lo que miramos el día de hoy. Bueno, compañeros, eso es todo el día de hoy. Pasen buen día y buenas tardes. Cuídense. Gracias. Licenciado. Cuídense. Gracias, Lick. Cuídense. Gracias, Lee. Ok.